en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Jesucristo en la cruz paga solamente tus pecados pasados. Esa es la idea de la sana doctrina, ¿verdad? Y usan estos versículos para decir solamente los pecados pasados, nada más. En la cual tenemos redención por su sangre. Ya tenemos redención por ese sacrificio. Redención, hermano. Salvación completa. Completa, no apenas. Dios te compra, te salva por completo. Eres propiedad de Él. Romanos 3:25. ¿A quién Dios puso como propiciación? ¿Quién puso a Cristo? ¿Quién lo puso como pago? Como propiciación. El Padre. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe en su sangre. En eso se basa tu salvación. En que Jesucristo en la cruz te compró. Eres propiedad de Él. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, hermanos. Solamente son los pecados pasados. O sea, si a ti te predican el día de hoy, solamente el Señor perdona tus pecados pasados, nada más. Entonces, si tú le predicas a un niño de 10 años, solamente sus pecados pasados, nada más. Y si tú le predicas a un anciano de 99 años que está en su lecho de agonía, entonces sus pecados pasados todos son perdonados. Entonces, Dios perdona más a un anciano que a un niño, porque si le predicas a un niño de 10 años, se le va a perdonar menos. ¿En qué me beneficia a mí que mis pecados pasados sean perdonados y de aquí en adelante yo los tenga que asumir? ¿De qué manera se tiene que asumir un pecado? ¿Cómo asumes un pecado, hermano? La paga del pecado es muerte. Muriendo es la única manera. Muerte de cruz. ¿Cómo asumes un pecado? No puedes pagar por tus pecados tú. Cristo en la cruz tiene que pagar todos tus pecados. Todos. Al cielo no entra ni una milésima de pecado, hermano. Ni un pequeño gramo de pecado entra al cielo. Tienes que estar completamente limpio de pecado. Que todos tus pecados hayan sido perdonados. Si no, no entras al cielo, hermano. A Dios no le queda otra que perdonarte todos tus pecados, porque si no, no entras al cielo. No entras al cielo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Se está refiriendo a tus pecados de hoy día para atrás y de los de hoy para adelante no. El Señor Jesucristo ha pagado en la cruz por los niños que no nacen todavía. Según de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Entonces tenemos un Señor y tenemos un Dios y Padre. Y Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. ¿Cómo hacía los milagros Jesucristo? Porque el Padre estaba en Cristo haciendo los milagros, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El Padre ya no toma en cuenta tus pecados, hermano, ya no. Cristo entra, limpia tu conciencia, pone la mente de Cristo, eres transformado, eres limpio. Ahora eres otra persona, eres una nueva criatura, eres distinto al que era antes. Ahora Dios ya no toma en cuenta tus pecados porque tienes otra naturaleza. Ya no eres un hijo de las tinieblas, ahora eres un hijo de luz. Pero como dice otra vez, te lo voy a repetir, 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto, que es el bautismo que Cristo realiza, el bautismo del Espíritu, no salva, sí, pero no ha quitado las inmundicias de la carne. Entonces, eres un hijo de Dios que todavía no ha quitado las inmundicias de la carne. Entonces, nosotros estamos en un proceso. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, estábamos muertos en pecado. Hermano, la paga del pecado es muerte. Sí, esa es la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Porque hay una ley del pecado. ¿Y cuál es la ley del pecado? Acarreas maldición. Si pecas, hay muerte. Esa es la ley del pecado, ¿verdad? Ahora pues, esto no era antes. Ninguna condenación, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nada te condena. Hermano, si tú no diezmas, le estás robando a Dios. Y maldito soy de maldición, porque la nación toda me habéis robado, malditos. Sí, pero no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Ya no estamos bajo la ley del pecado. Ya no estamos bajo ningún tipo de maldición de la ley. Hermano, si tú pecas, está bajo maldición. No, bajo maldición no, bajo disciplina, que es otra cosa. Es otra cosa. Maldición no. Si recibes maldición es porque te vas a ir al infierno. Los hijos de Dios no están bajo ningún tipo de maldición. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros hemos mudado de naturaleza. Ya no estamos bajo la ley de la carne. Ahora estamos bajo la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estás bajo la ley del pecado. Hermano, la paga del pecado es muerte. Ya, te lo repito, hermano. Jesús me ha librado de esa ley del pecado. Hermano, la paga del pecado es muerte. Ya, Jesús me libró de esa ley. Eres libre, hermano. Si alguien viene y te dice, hermano, pero la paga del pecado es muerte. Amén, gloria a Dios, la paga del pecado es muerte. Y yo he vencido esa ley. No en mis fuerzas, sino Cristo lo venció para mí. Ahora yo ya no estoy bajo la ley del pecado. Ahora estoy bajo la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de esa ley del pecado. Este es el planeta Tierra. Este es nuestro sistema, nuestro mundo. Acá rige la ley del pecado. Aquí. Entonces los moradores de la tierra están bajo la ley del pecado. Pero nosotros ya no somos de aquí. Nosotros ahora somos de acá arriba. Porque nosotros tenemos ciudadanía celestial. No pongan sus ojos en esta tierra. No hagan tesoros en la tierra. Nosotros tenemos ciudadanía celestial. Aquí nosotros somos embajadores. Nosotros no nos regimos bajo las leyes espirituales de este mundo, de este planeta. Nosotros nos regimos bajo la ley del Espíritu, no bajo la ley del pecado. Hemos muerto.
Es una verdad, hermano, espiritual. Ya no estás bajo la ley del pecado. El pecado ya no te manda al infierno. El pecado lo que ahora hace, trae disciplina. Y recibe el azote de tu Señor. Azote. Dios a sus hijos los disciplina y los azota, hermano, con su vara y su cayado. ¿Cómo vas a desaprovechar una salvación tan grande? Y no lo aprovechas, lo descuidas. Se te pasa por alto. Se te va de las manos. No lo aprovechaste. Por más que se les dio el conocimiento de la verdad, les predicaste y les diste el conocimiento de la verdad, y ellos no lo consideran y se van a seguir pecando, a practicar el pecado, a deleitarse en el pecado, no considerando la buena noticia que le acabas de decir. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que está reservado para los hijos, no, para los adversarios. Porque los hijos ya no estamos bajo la ley del pecado, hemos muerto ya a la ley del pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Tu viejo hombre murió. Hermano, la paga del pecado es muerte. Sí, ya morí y crucificado. Porque mi viejo hombre, el David Bernal que yo era antes, murió crucificado. Está juntamente crucificado con Cristo. Ya no vive ese David, ahora vive Cristo en mí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Ese cuerpo de pecado fue destruido. Ese cuerpo donde todavía estaba la ley del pecado fue destruido en la cruz, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no le servimos más al pecado, ya no queremos practicar el pecado, porque todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, como dice 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, si fuiste engendrado de Dios, el Señor te guarda. Ya no practicas el pecado. Hermano, yo te invito el fin de semana, vámonos a pecar. Este fin de semana la hacemos linda. Hermano, ¿sabes qué? No, porque yo ya no practico. Ahora soy otro, porque ahora es Cristo que vive en mí. Entonces, hermano, ya no practicas el pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Para que seas justificado del pecado tienes que morir, ya. Te doy la noticia, hermano, moriste, porque la muerte de Cristo fue tu muerte. Moriste, sin haber hecho nada, solamente por haber venido con un corazón arrepentido delante de Dios. Solamente con eso, moriste a tu vieja naturaleza. Ya no eres el mismo. Y el Señor ahora lo que hace es limpiar tu conciencia. Ahora eres otra persona. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Jesucristo murió una sola vez, hermano. Y la muerte de Cristo fue tu muerte. Entonces ya pagaste, ya no hay ley del pecado. La muerte no se enseñorea más de él. Gloria a Dios. Porque en cuanto murió el pecado, murió. ¿Cuántas veces Cristo tiene que morir en la cruz para perdonar todos tus pecados? Tú pecas todos los días. Hoy día has pecado. Te aseguro, hermano, que hoy día has pecado de mal pensamiento. Entonces, ¿que Cristo tiene que venir y morir y ser vituperiado? No, hermano. Ya Cristo murió una sola vez. Una sola vez. Por todos los pecados. Una sola vez. No, hermano. Jesucristo murió por los pecados hasta el día de hoy. Y de aquí en adelante, que tiene que venir otra vez Jesús a morir. Como dice Hebreos 6, del 4 al 6. Es imposible que un nacido de Dios que cae en pecado tenga que ser restaurado, haciendo que Cristo venga a morir otra vez y ser expuesto a vituperio. Cristo tiene que venir a morir otra vez, hermano. No, porque fue solo una vez para perdonar el 50% de tus pecados. Y de ahí tú tienes que asumir el otro 50%. No, todos, hermanos, todos tus pecados. Ha sido comprado, hermano. Cristo saca el pecado, te compra y recibes el sello de la adopción. Ahora eres propiedad de Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Todos tus pecados, todos han sido pagados. Y si hay alguna persona nueva aquí y has caído en pecado, hermano, pídele perdón a tu Señor, porque tus pecados fueron sobre su espalda y eres propiedad de Dios. Y te doy una terrible noticia. Viene la disciplina de Dios sobre tu vida. Disciplina. Y te doy una buena noticia. No vas a ser lanzado al infierno, pero sí vas a recibir una terrible disciplina por causa de tu pecado. Es mejor que te vayas al cielo sin un ojo que irte al infierno con los dos ojos. Y te vas a ir al cielo sin un ojo por causa de las disciplinas. Dios te puede hasta quitar la vida. Porque en cuanto murió el pecado, murió una sola vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.